alguna razón, en algún momento surgió el tema en nuestra reunión de producción. El tema era cómo se abusa de un niño, pero no es el abuso físico, no es el abuso psicológico como lo conocemos, pero sí una entidad que no está diagnosticada con mucha frecuencia, que podríamos decir, en todo caso, que se trata de una entidad subdiagnosticada. Hablamos del síndrome de Munchausen por poderes. Estoy buscando la definición. Es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil. El cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo. No se sabe con certeza qué causa el síndrome de Munchausen por poderes. Algunas veces la persona fue víctima de abuso de niño o tiene el síndrome de Munchausen, o sea que es una persona que finge tener enfermedades. Decidimos tocar el tema con Miguel José porque de lo que se trata es que quien está enfermo no es el niño, es el adulto. Y el niño es la vía a través de la cual se canaliza el síndrome, que es enfermándolo. Entonces, pasa con el niño, que no podemos hablar de Munchausen por poderes cuando se trata de adultos. ¿Cierto, Miguel? No, efectivamente, pero sí se puede hablar del síndrome de Munchausen por poder en personas ancianas que están siendo cuidados por uno de sus hijos, por ejemplo. Okay. Porque la característica del poder es lo que distingue esta variación del síndrome de Munchausen, porque está el síndrome solo, ¿verdad? Pero por eso se le llama de poder, porque hay un poder sobre una persona que tiende a ser más vulnerable, como un niño o como un anciano que depende de un cuidador. Entonces, sí se puede hablar del síndrome en personas adultas, pero con estas características, en donde haya una vulnerabilidad, como una dependencia, y donde haya un cuidador y alguien que se está cuidando. Entonces, también se puede hacer esa distinción con los ancianos, que también se da. Miguel José, este síndrome no solamente se da entre familiares, ¿verdad? Porque yo he escuchado que se da también en empleados de instituciones donde ellos hacen cosas y enferman a los pacientes. Pero acuérdate que es de niños, estamos hablando de niños. Sí, pero igual lo hacen enfermeras con niños. No, pero ese es otro tipo. Eso habría que entonces que explorar ya las causas y la sintomatología en ese caso, un ejemplo de enfermeras que enferman, un ejemplo, a un paciente, porque la característica del síndrome de Munchausen por poder es una relación de dependencia entre una figura significativa que es la cuidadora y otro que se deja cuidar. De hecho, en el caso particular, perdona Miguel, en el caso particular de las enfermeras suministran medicamentos y producen situaciones, y son situaciones reales. Pero en el caso del Munchausen con los niños, las situaciones no son reales. Y que hay que tener una característica muy propia del síndrome, que es la ganancia secundaria de la enfermedad provocada. Exacto. Porque eso está muy... Atención, cuidado, porque ahí es que está la gratificación en el síndrome. Ok, perdona, Miguel. Detente en esa parte y explícanos esa parte. Parte de la ganancia. Hay una ganancia en el síndrome. Entonces, la madre o el padre, porque, claro, se habla mucho de la madre porque es la que tiende a ser la cuidadora, pero esto se da indistintamente en los dos sexos, ¿ok? En hombre y mujer. Pero hay una ganancia de atención, de gratificación emocional a través de la enfermedad que yo le provoco a mi hijo o a mi sobrino que cuido o a mi padre que es un anciano, ¿ok? Entonces, tú no puedes mezclar el síndrome de Munchausen. Un ejemplo, si tú lo que quieres obtener a través de eso es
algún beneficio económico por la seguridad social, porque esto tiene que ver más con una problemática emocional. ¿Okay? Muchas veces las enfermeras cuando enferman a un paciente no lo quieren para una gratificación emocional. Es que estoy harta y yo prefiero que este muchacho no se recupere y que ya se muera, por ejemplo. Porque no hay ninguna ganancia ahí. Además, hay una diferencia entre el Munchausen y el trastorno por hipocondría. Sí, eso hay que tenerlo muy claro, y qué bueno que tú lo mencionas, Zoila, porque lo tengo aquí anotado, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial entre el síndrome de Munchausen y la hipocondría, porque el hipocondriaco realmente está preocupado de forma excesiva por padecer una enfermedad grave. Por su salud, por la suya. Exacto, pero el que tiene el síndrome de Munchausen no es así. Entonces, él sabe que no está enfermo, pero él se provoca los síntomas para parecer enfermo. Pero el hipocondriaco no es así. El hipocondriaco lo que piensa que realmente tiene algo. Exacto. Y está más englobado en los trastornos obsesivos, porque se obsesiona con la salud. Okay, entonces, qué bueno que tú haces esa diferenciación, y pasa también con que no se pueda confundir con la codependencia, por ejemplo. En el sentido de que las madres siempre están llevando a los hijos al médico y están muy preocupadas. No, porque ya esa preocupación de llevar al hijo y de estar siempre muy pendiente de él no está para suplir una parte como de dependencia afectiva con el hijo, sino es propia. Es muy egoísta el síndrome. Okay. Porque yo estoy ganando atención a través de otra persona. Exacto, pero la atención la estoy ganando yo. Sí, yo. Una cosa, Miguel, ¿qué tan frecuente es el Munchausen? ¿Quién diagnostica el Munchausen? ¿A quién le llama la atención el Munchausen? Porque nosotros como psicólogos no vemos Munchausen. No, es que, mira, tú sabes, el problema del síndrome y de diagnosticarlo es que primero es algo muy raro. Es un síntoma muy, muy raro. Y por ende, como si me presenta una madre con un problema con el hijo y los síntomas son reales, yo no tengo por qué dudar. Y por eso a nivel de estadística es muy pobre el síndrome. Ahora sí, yo pienso que se puede tomar como algunos, ¿qué te digo? Como algunos síntomas, como que pueden alertar, o indicadores que pueden alertar principalmente al cuerpo médico, que es el primero que recibe a los pacientes, como una historia médica dramática, síntomas inconsistentes con los hallazgos clínicos, las lesiones inducidas, frecuentes hospitalizaciones, la manipulación de pruebas. Entonces, pero el problema que existe con esto es que regularmente cuando se comienza a abordar a la madre o al padre que sospechando que tienen el síndrome de Munchausen, cambian de espacio hospitalario o de médico. Entonces ahí ya se va perdiendo la historia clínica. ¿Okay? Entonces, por eso es que es tan complicado diagnosticar el síndrome de Munchausen. Además de que es poco reconocido. Es muy poco reconocido. Y reconocido y conocido. Exacto. O sea, hay mucho desconocimiento con... ¿Tú prefieres o no prefieres? Frecuentemente lo que te dicen es que es un niño enfermizo. Exacto. Que es un niño con una salud frágil. Este niño no sale de una emergencia. Nosotros en nuestro país no tenemos esa frecuencia. Pero eso sí, tú lo ves en países más desarrollados con niños que están constante y permanentemente visitando una sala de emergencia. Sí, y hay casos muy notables también en el extranjero del síndrome de Munchausen, inclusive de una niña que terminó matando a su madre. Fue un final muy dramático, porque la madre toda la vida la trató como una niña enferma, con cáncer, con leucemia. Entonces la niña terminó asesinando a su madre, porque también el tratamiento del síndrome de Munchausen es multidisciplinario, porque también tiene que implicar la parte legal.
¿ok? Porque es un abuso que se está cometiendo entonces, eso ya va a entrar a la parte de la violencia infantil. Entonces, también tiene sus implicaciones legales de separación del niño por la madre. Hay que darle tratamiento también al niño porque puede haber desarrollado un estrés postraumático. Y hay que ver caso por caso. Ok, hagamos una diferencia, Miguel. No es lo mismo esto con una mamá que te lleva al hijo, porque el hijo está mal. Ahí estamos hablando de una entidad completamente diferente. O sea, hay un problema en el sistema familiar enferma a un miembro, pero esto no es Munchausen. No, podamos establecer la diferencia entre una cosa y la otra. Sí, porque ya a partir de la teoría de los sistemas, siempre se dice que cuando un miembro de la familia te lleva ¿qué te digo? A uno de los que componen el sistema familiar, porque está enfermo, uno lo puede llamar como el paciente identificado. Exacto. Porque se dice que lo que está enfermo es el sistema, pero eso ya no entra en este, como en este diagnóstico. ¿Okay? Este diagnóstico muy específico, porque se incluye mucho la parte como enferma orgánicamente, síntomas médicos, hospitalizaciones, y no se puede englobar ya en la parte como más psicológica y más de la teoría del sistema, de la familia y eso. Porque sí, como tú dices, hay familias que te traen al paciente como que estuviera enfermo, pero ya eso es harina de otro costal. Okay. ¿Cómo se maneja este tema? Porque, de nuevo, se trata de un abuso infantil. Mira, para mí el primer manejo tiene que venir por el profesional de la salud, es decir, el pediatra, por ejemplo, o el médico, de que pueda dar las señales de alarma y tratar como de hacer un diagnóstico diferencial y entonces ya reportado a las autoridades, porque como te dije, no deja de ser un abuso infantil que tiene sus repercusiones legales y judiciales. ¿Okay? Y yo pienso que lo más sano es que de esto se haga, esta forma se haga como muy estratégicamente, para que no se sustraiga del centro hospitalario o pueda manipular la información, porque es muy delicado, por eso es tan difícil el diagnóstico y el tratamiento del síndrome. Y que conste que en este caso es un maltrato infantil que no deja huellas físicas. No deja huellas físicas. Porque aquí no hay maltrato físico. Exacto, y por lo menos no deja huellas físicas hasta tanto no sea, porque mira, Zoila, con el síndrome de Munchausen, he podido tener conocimiento de personas hasta que lo someten a operaciones quirúrgicas invasivas. Exacto. Y ahí sí ya hay un problema ya de índole integral físico, ¿okay? Pero es como tú dices, como no hay una secuela física per se, porque regularmente, ¿qué te digo? Hay madres que hacen es que no le dan lo suficiente alimento al hijo para que dice, ay, está perdiendo peso, y yo no me explico por qué, ¿ok? Entonces, eso no deja una secuela física per se, como si fuera un maltrato de golpes. Sí lo deja porque hay una desnutrición. Entonces, yo pienso que el tema es muy delicado y tiene que estar sometido a la parte legal también. Y claro, el tratamiento tanto para el niño como para la persona significativa que lo cuida y que tiene el síndrome. Entonces, ¿Qué pasa con esa persona, Miguel? ¿Qué pasa con ese cuidador? ¿Qué pasa con ese papá, esa mamá? Tú dices como a nivel interno. Exacto. Bueno, mira. Puede ser una reexperimentación, es una víctima, puede ser una víctima de violencia. Mira, las causas del desarrollo del síndrome de Munchausen no están claras. No son claras. ¿Okay? No están para nada claras. Sí hay unos factores de riesgo que podrían como incrementar que se produzca esta patología, como un abuso infantil,
haber perdido una figura significativa en su infancia, también puede ser haber padecido una enfermedad grave en la infancia, pero esos son factores de riesgo, pero no se ha podido como establecer una etiología como per se para el desarrollo del síndrome de Munchausen. No la hay hasta ahora. Okay, pero sí hay como indicadores, hay factores como esto de haber sufrido abuso infantil, haber perdido una figura significativa, también hay como cierta característica de la personalidad porque tienden a ser personas muy histriónicas. También este síndrome está asociado con otras patologías y otros trastornos de la personalidad, ¿okay? Como que podría ser como una dualidad de patología, ¿entiendes? Entonces, pero por eso es muy complicado. Bueno, el tratamiento es un tratamiento, digamos que con mano de seda, para que esta persona no sienta que, porque lo que busca este paciente no es atención sobre su dolencia, porque no tiene una dolencia. ¿Quién está enfermo? No. ¿Quién está enfermo? Por lo menos en el síndrome de Munchausen por poder. Exacto. Que quiero aclarar que siempre hablamos del síndrome de Munchausen, pero como estamos hablando del poder, para que se entienda que hemos estado hablando siempre del poder. Sí, porque está el otro que no es por poder, solamente se queda como síndrome de Munchausen, que es cuando yo mismo hago cosas o me produzco síntomas para padecer problemas de salud ficticios. Que eso también es una forma del síndrome de Munchausen. Porque muchas veces estas madres también lo tienen, el síndrome. Entonces también se provocan ellas dolencias y le provocan dolencia a una tercera persona. Pero lograr ganarse la confianza de un paciente con ambos trastornos, el Munchausen o el Munchausen por poder, debe ser, además de fundamental, difícil. Sí, y para establecer el vínculo terapéutico es sumamente complejo. Porque, sobre todo porque se trata de que tú no des con lo que tiene, porque si tú das con lo que tiene el niño, entonces tú lo despachas. Sí, y yo creo que ahí se debe de hacer un trabajo dual entre psicoterapia y también psiquiatría. Farmacología, claro. Y de farmacología, sí, porque como te dije, están también muy asociados a otros trastornos de personalidad. ¿Okay? Y inclusive también puede estar asociado con la esquizofrenia, con trastorno de estado de ánimo. Son personas que pueden tender hacia la depresión y a la soledad. Y a través de esto tratan como de buscar como cuidado y atención. Entonces, como que hay que verlo como en todo su contexto. Como claro. Tener una cibernética de la persona. Toda una maquinaria. Wow. Miren, nosotros no es que quede muy claro, pero por lo que tú dices, por lo menos en nuestro entorno, en nuestro ambiente, en nuestra práctica, no es tan fácil el diagnóstico porque tiene que venir originalmente, debe venir de un consultorio médico, que es el médico que te dice, mire, usted está bien, yo no encuentro nada, yo le recomiendo que vaya con el niño donde un terapeuta, y entonces este médico puede darte a ti una referencia de, mira, estoy observando esto y esto y esto, pero de nuevo, me parece que es una entidad subregistrada. Muy difícil de reconocer. Muy difícil de reconocer y muy difícil de que el paciente que la padezca termina siendo conciencia de enfermedad y llega a un consultorio. Muy difícil. No, pero además contradictorio, porque su idea no es que le resuelvan, es todo lo contrario. Exactamente. Entonces yo creo que el primer paso tiene que ser un tratamiento de índole legal. Entonces, se debe de impulsar a la persona que lo padece a que termine bajo tratamiento psiquiátrico. Okay. Y tiene sus repercusiones legales. Esto no atenúa la pena, porque hay intención en el acto. Claro. Y no es inimputable. No es inimputable. No tiene característica de inimputabilidad. No, ni de atenuación tampoco. Mira qué interesante. Porque hay intención.
Y una de las características como para poder como englobarlo como en un delito, tiene que haber una intención. Pero un ejemplo, una madre que pone en las heces de su hijo su propia sangre, por ejemplo, para variar el diagnóstico, lo está haciendo con intención. No es que lo hace de manera inconsciente y que yo no me di cuenta. No estamos hablando de una psicosis, ¿eh? Entonces, ellos no pierden el sentido de la realidad. Okay. No estamos hablando de una psicosis. Hay una conciencia de lo que yo estoy haciendo. Yo sé lo que yo estoy haciendo y yo sé lo que yo estoy provocando. Okay. Y yo estoy obteniendo lo que yo quiero, que es esta gratificación emocional por la atención y los cuidados. ¿Entiendes? Pero no es que se psicotiza y después dice, ay, yo no me di cuenta que yo hice esto. Claro. No, sí, ellos sí saben. Pero mira, sobre todo, al final, no sé si tienes alguna pregunta, Cristal, al final nos quedamos con la búsqueda de una gratificación emocional a partir del sufrimiento y la enfermedad del otro y provocado por mí. Exactamente. Y yo tenía una última pregunta. ¿Qué suele pasar en el aislado caso de que la persona afectada se dé cuenta de que es intencional, que lo están enfermando? ¿Qué le puede pasar a la persona que provoca esa enfermedad? Tú dices como que el niño emocionalmente, cuando ese vínculo se rompe, ¿qué suele pasar? Suele pasar que, por ejemplo, esa atención la mueven a otra persona, a enfermar a otra persona. Cuando ellos pierden ese poder sobre esa persona, ¿qué suele pasar? Es que ese paciente tiene que ser medicado. Sí, porque que inmediatamente porque no, podríamos hablar que a lo mejor se puede dar un caso como de desplazamiento y tome entonces a otro cuidado, a otra persona para cuidar. Pero yo pienso que después que se da cuenta de esto de una vez hay que someterlo a un tratamiento psiquiátrico. Claro. Y particularmente en Estados Unidos no es voluntario. Exacto. Y muy probablemente, usando yo la lógica, es que si ya no hay alguien que cuidar y de dónde yo puedo ganar atención y cuidado, voy a buscar otro. Claro. Sí. Exacto. Desplazo. Exacto, a eso me preguntaba. Eso como yo digo, es como yo digo cuando hablo de adicción y codependencia, todo adicto necesita un codependiente y todo codependiente necesita un adicto. Claro. Exacto. Y si mi adicto se recupera, yo voy a tratar de buscar otro adicto que cuidar. Claro. Por ejemplo. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Yo no quiero que concluyamos el programa, Cristal, sin darnos bombos y platillos. Sí, mi amor. No sé si sabías lo que ha ocurrido con el doctor Robert Paulino y el doctor García Ligou. No. Reconocidos como personalidades médicas influyentes. ¡Ay, carajo! Este es mi amigo. ¡Ay! Felicidades al doctor Paulino. Me voy a beber un sorbo de electrolito en tu nombre, porque como no puedo beber alcohol, voy a brindar con un sorbo de electrolito. Bueno, pues. Y el doctor Ligou, tremendo especialista, tremendo profesional. Pues mire usted que el doctor Robert Paulino y el doctor Carlos García Ligou han sido seleccionados como personalidad influyente Diario Salud 2021. Gracias, mira, veo que está ahí también el doctor, José Joaquín Puello, pero particularmente de los nuestros, el doctor García Ligou y el doctor Robert Paulino. Felicidades. Gracias, Miguel José. Gracias a ustedes. Tú y yo nos vemos ahorita. Está bien, aquí te espero. Un beso. Hasta mañana. Por favor, quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. Bye.